Capítulo 7. Sengoku se sentó en la sala de la autoridad, con las miradas de descontento, ciertamente merecidas, fijadas en los rostros de los 5 ancianos que lo observaban. Esta es la segunda vez que ocurre un revés así en nuestro territorio. San Marcos declaró con los brazos cruzados. Primero, cuando secuestró a cada uno de los dragones celestiales y les robó sus posesiones, para luego pedir un rescate por cada uno de ellos por cantidades absurdas de nuestros fondos, y ahora, con el proyecto Segundo Nacimiento. Con 2 de sus hombres dados por muertos, le dijo al almirante de flota. Sengoku asintió. Sí, lo sé. Nunca había sucedido algo así, admitió, algo aturdido por lo sucedido. Akainu y Kizaru no son débiles, ni mucho menos. Podrían luchar contra uno de los 4 emperadores y defenderse, pero este niño no solo los derrotó, sino que los dejó en un estado en el que muchos otros habrían perecido. La única razón por la que lograron sobrevivir es porque poseen habilidades de logia de alto nivel, tarareó. Oh, y esta podría ser la idea más inquietante, el chico los perdonó como mensaje, comentó Saint Topman, provocando gruñidos y un silencioso reconocimiento entre ellos. Sakazuki y Borsalino deberían haber sido capaces de derrotar a este Uzumaki Naruto, ya que ambos poseen frutas del diablo de clase logia excepcionalmente poderosas. Pero en cambio, parece haberlos vencido fácilmente con bastante facilidad. Añadió. Además, de alguna manera amputó uno de los brazos de Akainu y le quemó un ojo. Afirmó. Ninguna llama puede arder más que el magma fuera del mismísimo sol, y tampoco se ha registrado ninguna fruta del diablo con semejante poder. ¿Y qué hay de la isla? Sé que la hundió en las profundidades del mar. ¿Pudieron nuestros hombres recuperar algo útil para nosotros? Preguntó Sanjay García. Sengoku negó con la cabeza. Desafortunadamente no, y lo poco que recuperamos fue poco más de lo que ya poseíamos antes del ataque a la isla, respondió con sinceridad. Se borraron todos los datos nuevos y las expansiones de nuestras fuerzas, se perdieron los planos de armamento avanzado, se perdió la información sobre posibles portadores de los poderes de la fruta del diablo de segunda generación, estamos prácticamente como al principio, afirmó. Si a eso le sumamos que había más de 3000 hombres de guardia en la isla, es un revés enorme para nuestra división de investigación, fuera de Geat. Saturno entrecerró los ojos. Es mejor que simplemente haya robado los archivos y la información, la cantidad de tiempo y recursos que se canalizaron a esa instalación de investigación habrían sido suficientes para financiar sus fuerzas navales durante 6 siglos, gruñó, agarrando su bastón con frustración. Sengoku asintió. No puedo aumentar su recompensa más de lo que ya se le ha otorgado. Como posee la recompensa más alta jamás registrada, no es probable que realice estos ataques sin razón ni propósito, respondió. Dejen las recompensas en paz por ahora, son irrelevantes por ahora. San Marcos hizo un gesto con la mano. Nos aseguraremos de que la información que llegue al exterior sea la que queremos que la gente sepa. Las recompensas se discutirán entre los ancianos por ahora. Si fuera un pirata, podríamos ocultar estas inconsistencias, pero no lo es y, por lo tanto, todo lo que hace se hace público si no podemos actuar dentro de un plazo determinado. Lo único que tenemos a nuestro favor es que controlamos el flujo de información y, por lo tanto, podemos manipular la historia a nuestro antojo. Desafortunadamente, o mejor dicho, afortunadamente para nosotros, tampoco está afiliado al ejército revolucionario. Si lo estuviera, sus habilidades por sí solas les darían una ventaja contra el gobierno mundial que nosotros no podríamos contrarrestar. Y dado que actúa contra el gobierno mundial, lo más probable es que nunca se adhiera a nuestras reglas. Santo Shepard intervino. Esta es tu última oportunidad. Si no logras atrapar a Uzumaki Naruto, tomaremos el asunto en nuestras propias manos, declaró Saint Topman. No habrá más después de esto, cruzándose de brazos. Entendido. ¿Y qué hay de la sesión informativa que les daré esta tarde sobre el ataque? ¿Qué desean que les diga a mis subordinados? Preguntó Sengoku. Solo lo relevante. No reveles el verdadero propósito del proyecto Segundo Nacimiento a quienes no lo necesitan saber. Si descubrieran el verdadero propósito de esa instalación, estoy seguro de que también estaríamos ante una posible rebelión entre nuestros propios hombres. Le respondió San Júpiter. Sengoku asintió. Entendido, respondió mientras se levantaba para irse. Recuerden, esta es su última oportunidad antes de que tomemos medidas personales. No habrá una tercera. Topman dijo. Retírense, y le hizo un gesto con la mano a Sengoku. XXX Marineford. 5 horas después XXX esto es un ultraje. Gritó con un tono feroz y dominante mientras un puño violento golpeaba una mesa, rompiéndola al impactar.
El dueño de la voz era un hombre corpulento de 60 y tantos años, con una imponente estatura de más de 2,5 metros, con el pelo blanco, corto y rebelde. Los hombres de tez morena oscura miraban con desdén a los marines reunidos, como si el dueño los considerara superiores. Unos músculos gruesos sobresalían de su uniforme, amenazando con romper la tela al más mínimo movimiento. Tranquilícese, vicealmirante Orrin, no hay necesidad de semejante arrebato. Una suave voz celestial, como el sonido de una dulce música capaz de apaciguar a los espíritus más aguerridos, se escuchó. La voz era de la joven vicealmirante Momousagi. La mujer, que podría describirse como una flor celestial, estaba sentada frente a quien solo podía llamarse su opuesto en todos los sentidos. Orrin se burló de la mujer, trepando hasta alcanzar su máxima altura en un intento de demostrar dominio sobre los demás. Una mujer no tiene derecho a dictarme nada. Ladró el gigante apretando los puños. Deberías estar al lado de tu marido abriendo las piernas con gratitud. Las palabras de Orrin resonaron con desdén hacia la mujer. La miró fijamente, intentando calmarla. Para él, las mujeres pertenecían al hogar, no al campo de batalla ni siquiera a puestos de poder. Su mirada se desvió ligeramente hacia la vicealmirante Tsuru, quien la observaba con furia. Momousagi contuvo una mueca de desprecio al mostrar sus hermosos rasgos mientras exhibía su poder. Las voluntades chocaron mientras la bella y la bestia luchaban entre sí. Y tú no eres más que un viejo cerdo sexista atrapado en sus días de gloria. Oh, ¿por qué no nos cuentas cómo capturaste al rey pirata? Oh, espera, no lo hiciste, fallaste cada vez que lo intentaste porque él siempre te venció. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué tienes que ofrecer? Eres todo músculo y nada de cerebro, dijo la joven con pequeñas lamidas de veneno impregnando sus palabras, una sonrisa burlona abriéndose paso a través de sus seductores y flexibles labios rojos. Sus palabras solo parecieron enfurecer a Orrin, especialmente por sus intentos fallidos de capturar a Golden Roger. El temperamento del gigante estaba en su punto más alto, como un volcán, y sin previo aviso se abalanzó sobre la mesa, con las manos extendidas y un claro deseo de estrangular a la mujer. Retírate. Una mano poderosa agarró a Orrin y lo jaló hacia atrás, arrojándolo de vuelta a un asiento. Junto al marine se alzaba nada menos que el vicealmirante Monkey D. Garp, cuya mano apretaba firmemente el hombro izquierdo de Orrin, obligándolo a someterse. El almirante de flota Sengoku solo pudo negar con la cabeza, sentado a la cabecera de la mesa. Su mirada se posó en los marines. Todos los vicealmirantes leales y disponibles, y el único almirante, se habían reunido en esa sala. Muchos se habían reunido desde muy lejos para reunirse. A su izquierda se sentó nada menos que su fiel amigo Monkey D. Garp. A su derecha estaba el único disponible, e intacto, el almirante Kuzan. Junto a Garp se encontraba el vicealmirante Tsuru, seguido por el vicealmirante Momonga, el vicealmirante Orrin, el vicealmirante Strawberry, la vicealmirante Claire Dufour, el vicealmirante Momousagi y, finalmente, el vicealmirante Komil. Sengoku se frotó las sienes, pensando en cómo empezar. Con un suspiro, decidió continuar. Quiero pedirle al vicealmirante Orrin que se contenga, especialmente durante esta reunión. Sengoku sacó un control remoto y, al hacerlo, una pantalla de 8 lados descendió desde arriba, una nueva función implementada recientemente, que se instaló en el centro de la mesa. Con otro clic de un botón, los 8 Dendenmushi dentro de las pantallas abrieron los ojos y cobraron vida, proyectando la imagen de una isla desierta en las pantallas. Para quienes desconocen su existencia, esta era la isla donde se llevaba a cabo la Operación Segundo Nacimiento. Esta isla albergaba nuestro centro de investigación para prototipos de armamento, diseñado para combatir a los piratas, que recientemente se habían adaptado para combatir al emperador y al ejército revolucionario en ascenso. Con solo pulsar un botón, la isla desapareció, dejando solo un océano azul claro. Hasta hace una semana, la isla existía. Ahora sus restos yacen en el fondo del mar, junto con la muerte de más de 3.000 marines y más de 300 investigadores. También hemos perdido las instalaciones en las que se habían invertido miles de millones. Fue una pérdida considerable. Sengoku no se atrevió a informar a los marines reunidos sobre el verdadero propósito de la Operación Segundo Nacimiento, temiendo las consecuencias, especialmente con Iso y Garp en la sala. Ambos definitivamente no tolerarían que se llevaran a cabo experimentos tan viles. Sengoku presionó otro botón, lo que hizo aparecer la imagen del almirante Borsalino. El hombre yacía en una cama blanca de hospital, conectado a todo tipo de máquinas para facilitar su recuperación. Una incluso le ayudaba a respirar y otra le proporcionaba los nutrientes necesarios.
Estaba vendado de pies a cabeza, con un suero intravenoso con punta de piedra marina en el brazo derecho que le administraba constantemente una dosis de morfina para aliviar el dolor. Ver al almirante postrado en cama fue impactante. No mucha gente podría asestarle un golpe. Diablos. Él era el mismísimo elemento de la luz, así que ¿quién podría haberle hecho tanto daño? Sengoku procedió a sacar un expediente médico bastante grande frente a él y lo abrió. El almirante Borsalino fue encontrado abandonado en la base de la infantería de marina de Logueto la semana pasada. Según los análisis, sufría un traumatismo craneoencefálico grave, específicamente en las áreas del lóbulo parietal, el lóbulo frontal, el surco central y el cerebelo. El ataque le provocó un daño cerebral grave que también provocó una hemorragia en el lóbulo frontal. Hasta que se recupere por completo, debemos vigilar de cerca al almirante Borsalino. El Dr. Vegapunk cree que presentará signos de confusión, falta de concentración, pérdida de memoria, pérdida parcial o total de la visión, convulsiones y posiblemente incluso cambios físicos como asma, trastornos del sueño e incluso falta de resistencia. Así que, por favor, tengan cuidado y vigilen a sus compañeros marines. Borsalino sufrió daños en su estructura esquelética, específicamente alrededor de la médula espinal y la caja torácica. Borsalino sufrió un total de 17 costillas fracturadas, 9 en el lado derecho y 8 en el izquierdo de la caja torácica. Una de las costillas se dislocó y atravesó el pulmón izquierdo, llenándolo de sangre. Para cuando llegamos, respiraba con burbujas de sangre. Sufrió daños en las vértebras T1 a T12, sin mencionar los daños en las vértebras C8, L1 y L2. Siendo honestos, es un milagro que no esté paralizado. Podemos agradecerle al Dr. Vegapunk por eso. Sengoku se llevó una mano a los labios, tosiendo para aclararse la garganta antes de volver a empezar. De los 206 huesos del cuerpo humano, más del 60% se han roto o agrietado. El 80% de la espalda de Borsalino presenta cicatrices, incluyendo tejido cicatrizado en ambos brazos. El tejido cutáneo y la estructura muscular se han visto comprometidos y requieren múltiples cirugías con meses de recuperación, seguidas de rehabilitación. Parece que recibió un taladro en la espalda. El Dr. Vegapunk está haciendo todo lo posible. Nos han informado que Borsalino permanecerá bajo su cuidado durante 1 o 2 años y que necesitará fisioterapia regular y quizás incluso terapia para procesar lo que ha pasado. Antes de preguntar quién podría ser capaz de semejante acto, tengo otro tema que abordar, así que por favor, esperen hasta el final. Sengoku presionó el botón de nuevo, alejándose de Borsalino para revelar a Sakazuki, quien, al igual que Borsalino, estaba atado de pies a cabeza y recostado en una cama blanca de hospital. El hombre tenía vendajes en el lado derecho de la cara y estaba conectado a varias máquinas. Lo que más impactó a quienes desconocían lo sucedido fue ver que le faltaba el brazo. Sakazuki recibió 24 costillas fracturadas, todas completamente destrozadas. Es un milagro que sobreviva. Podemos agradecérselo a su fruta del diablo. Sakazuki sufrió un golpe en el pecho que pareció moverse como un taladro, cicatrizando y retorciendo piel y músculos, similar a Borsalino. Creemos que el impacto es lo que causó el daño en su caja torácica. Sakazuki sufre daños en los lóbulos parietal y frontal, incluyendo varias fracturas finas a lo largo del cráneo. El lado derecho de su rostro está muy marcado por las cicatrices y quemaduras, hasta el punto de que ninguna de nuestras medidas ha podido reparar el daño. Ha perdido la visión del ojo derecho, que le fue extirpado debido a complicaciones. El Dr. Vegapunk está trabajando en un ojo de reemplazo. Con solo pulsar un botón, Sengoku amplió el hombro izquierdo de Sakazuki, donde solo quedaba un muñón. Como todos notarán, a nuestro almirante le falta el brazo izquierdo. No sabemos cómo, pero parece como si una cuchilla afilada le hubiera cortado la clavícula mientras la cauterizaban. Además, el almirante no está aceptando bien la pérdida de su brazo. Cada vez que despierta, empieza a gritar sobre un demonio iracundo cuyas llamas nos quemarán a todos. Hemos tenido que sedarlo más de una docena de veces. Al igual que Borsalino, el almirante Sakazuki necesitará terapia para su terrible experiencia. El resto de las lesiones que recibieron estos dos están registradas en sus expedientes. Sengoku procedió a cerrar su archivo, antes de pasar a la siguiente imagen. Mientras Akainu se desvanecía, la imagen del hombre más buscado con vida apareció en la pantalla. El responsable de todo esto es el hombre apodado la paradoja de la humanidad. Como ya conocen sus crímenes anteriores, no es necesario mencionarlos. Sin embargo, él es el culpable del ataque a Borsalino y Sakazuki.
Por lo que hemos podido averiguar de Borsalino durante los breves momentos de consciencia, este ataque no fue un impulso. Ha decidido no aclarárnoslo. Se oían susurros alrededor de la mesa. Los marines intentaban comprender cómo un solo chico había logrado no solo luchar, sino también dejar a dos almirantes en tal estado. Que ellos supieran, solo alguien del nivel de un emperador podría haber causado tal daño a los dos usuarios de Logia. Nuestros equipos de rescate se acercaron de inmediato al lugar de nuestra operación para recuperar todo lo que se pudiera rescatar. Sin embargo, parece que alguien se nos adelantó, ya que solo pudimos recuperar menos del 3% del material que se encontraba en la isla. Esto incluye únicamente un juego de planos de algunos de los prototipos que se están probando. Dado que nuestros dos almirantes siguen en cuidados intensivos, no hemos podido descubrir qué sucedió, hasta ahora gracias al Dr. Vegapunk. Doctor, si fuera tan amable. Se dirigió al almirante de la flota, cruzando los brazos, y atrajo la atención de todos hacia una sombra detrás de él. Saliendo parcialmente de entre las sombras, apareció alguien a quien solo se podría describir como un viejo. Vegapunk era un hombre mayor relativamente alto, situado justo debajo de Sengoku, sin contar su enorme cerebro. Su frente era notablemente ancha, mientras que sus ojos estaban cerca de su nariz de patata. Su lengua era increíblemente larga, llegando hasta la ingle, y siempre estaba fuera de su boca. Tenía la cabeza calva, pero tenía el pelo blanco y puntiagudo a los lados, además de un espeso bigote. Las sombras cubrieron su rostro ocultando gran parte de su apariencia a los presentes. El Dr. Vegapunk habló con un marcado acento mientras asentía con la cabeza hacia Sengoku. Gracias. Con la ayuda de esto, mi sonda mental. Comenzó el doctor mientras extendía su mano derecha, revelando un extraño dispositivo similar a un casco con cables que salían de los lados. Pequeñas chispas de electricidad se arqueaban entre dos antenas paralelas en la parte superior. He logrado penetrar profundamente en la psique de nuestros queridos almirantes. Aunque solo era un prototipo, me proporcionó lo que deseaba. Anunció el querido doctor mientras se dirigía al centro de control de la pantalla del Denden Mushi. Conectó la sonda mental a un Denden Mushi bastante grande en la esquina derecha de la habitación detrás de Sengoku, con cables conectados a su parte posterior que subían por las paredes, hasta el techo y bajaban hasta los 8 mini Denden Mushi junto a las pantallas. Almirante de flota, si fuera tan amable. Por supuesto, doctor. Al presionar un botón, las pantallas volvieron a la vida y apareció un zorro naranja del tamaño de una montaña con orejas de conejo, manos humanas y 9 colas largas. Inmediatamente comenzó la batalla entre quien solo podían asumir que era Sakazuki, mientras bolas de lava surcaban el aire desde su perspectiva. Este es el recuerdo tomado directamente del almirante Akainu. Lo vemos en combate desde su perspectiva. Como sin duda notarás, nuestro querido almirante se enfrenta a un zorro monstruoso de decenas de metros de altura. Si tuviera que calcularlo, diría que la bestia mide unos 80 metros, más de 260 pies. Su longitud de la cabeza a la cola oscila entre 100 y 150 metros. Existen grabaciones de reyes marinos tan grandes, o incluso mayores. La única otra grabación de una bestia terrestre de proporciones tan titánicas es la del elefante Zunisa, que lleva a Zou a cuestas. Mientras se reproducía el video, los marines en la sala quedaron atónitos ante la capacidad del zorro gigante no solo de seguir el ritmo de Akainu, sino también de igualarlo golpe a golpe. El zorro era sorprendentemente rápido, más rápido de lo que su tamaño le permitía. Su fuerza solo podía describirse como impía, ya que de un solo golpe era capaz de dejar cráteres en el suelo. No solo eso, sino que escupía fuego como si fuera mitad dragón, como Kaido. Como pueden ver, este zorro de 9 colas fue capaz de igualar al querido almirante, demostrando su impresionante poder. Gritó Vegapunk dramáticamente, provocando que uno o dos vicealmirantes se sobresaltaran ante el repentino aumento de volumen. Pero se pone aún mejor, ya que este zorro no solo fue domesticado por Uzumaki Naruto, sino que lo mejor está por venir. El doctor les dedicó una sonrisa cómplice mientras subía el volumen. Al hacerlo, Naruto se unió a la refriega y miró hacia el enorme zorro. Debe ser la paradoja de la humanidad. Debo admitir que pensé que serías mayor, dijo el almirante de la marina mientras observaba al zorro gigante y al adolescente desconocido. Naruto resopló mientras continuaba su acercamiento, llámame como quieras, no hay diferencia. Respondió el sabio mientras se giraba y acechaba a su peludo amigo que hacía tiempo que se había puesto de pie, Kurama. Odio interrumpir tu diversión, pero creo que es hora de que me permitan un turno. Declaró mientras miraba al zorro. Kurama resopló divertido mientras retrocedía unos pasos para poder sobrepasar a su compañero.
Y yo que estaba calentando, espero que me compenses por esto, Naruto. Ladró el zorro gigante, sus labios se abrieron en una amplia sonrisa que revelaba filas de dientes afilados como navajas, más grandes que los de cualquier hombre. Incluso el habitualmente tranquilo Kuzan quedó cautivado por la capacidad de hablar de la bestia. Los marines presentes no podían creer lo que veían. Este zorro era inteligente, aunque solo decía 2 frases. Cada frase era clara y precisa, revelando un ser inteligente tras esos demoníacos tonos rojos. Orin se puso de pie y golpeó la mesa con las palmas de las manos. Esto es absurdo. Una bestia parlante. Exijo que cacemos a esta criatura y descubramos sus secretos. Envíenme tras esta bestia, almirante de flota, y le traeré su cabeza. Ladró el impulsivo vicealmirante, ganándose una mirada fría del vicealmirante Momounga. Vegapunk negó con la cabeza. ¿Quieres experimentar con esta maravillosa criatura? Aunque es muy inusual, este Kurama es inteligente y tiene derecho a su vida, no a ser perseguido como un perro. Además, incluso si te lo permitieran, ¿crees que tienes alguna posibilidad de capturarlo? Este Kurama puede enfrentarse al almirante Akainu, y sin duda te mataría antes de que tuvieras la oportunidad, comentó con calma. Momoso Usagi resopló. ¡Qué imbécil! Como dije, demasiados músculos, poco cerebro. Solo puedes pensar con esa triste herramienta del tamaño de un cacahuete entre las piernas, dijo la joven, que siempre disfrutaba menospreciando a Orin. No era más que un patán, un viejo ingenuo que solo pensaba con 2 cosas, sus músculos y su pene. ¿Qué dijiste, muchacha? Ladró Orin mientras sus dedos se hundían en la mesa, abollándola. Basta. Tranquilos los dos. Ladró Sengoku. Era demasiado tenerlos en la misma habitación, claro, eso no significaba que no estuviera de acuerdo con ella. ¿Cómo llegó ese idiota vicealmirante? Hasta Garp tiene más cerebro que este imbécil, y eso es decir mucho. Doctor, por favor, continúe, dijo la suave voz anciana de la vicealmirante Tsuru, atrayendo la atención de todos. Quiero ver qué sucede después. Así que, por favor, no más interrupciones, especialmente a usted, vicealmirante Orin. La anciana fulminó con la mirada al enorme imbécil musculoso. Una mirada que prometía un dolor implacable si se atrevía a interrumpir la reunión una vez más. Era obvio que la anciana no tenía intención de aguantar más al hombre. Vegapunk se aclaró la garganta mientras el video se reanudaba. Como pueden ver, este Kurama se disolvió en una forma desconocida de energía roja que Naruto absorbió en el momento en que chocaron sus puños. Hasta ahora, Naruto había estado en el centro de investigación, haciendo quién sabe qué, ya que se perdieron todas las grabaciones de vigilancia. Ya conocíamos una fracción de las habilidades de Naruto, pero esto realmente nos abre los ojos. Hasta ahora se ha documentado su enorme fuerza física, sus movimientos a gran velocidad, su transformación y una forma desconocida de uso del Haki. Aún no hemos descubierto hasta qué punto alcanzan sus poderes, pero este video revela más a fondo la colección de habilidades del joven. Vegapunk permaneció en silencio, permitiendo que el público observara el desarrollo de la batalla. A medida que se proyectaba la película, Naruto fue reemplazado por un marine muerto, revelando aún más su control sobre la lava y quizás mostrando un control aún mayor sobre el fuego con la producción de 6 extrañas esferas, cada una con la apariencia de un sol en miniatura. Fue en este punto que Vegapunk volvió a intervenir mientras Sakazuki y Naruto se enfrentaban en una escena específica, precisamente la primera en la que Sakazuki, con su extremidad consumida por magma, fue envuelto en llamas anaranjadas. Si prestan atención, notarán que Akainu siente dolor. Y mientras Akainu retrocede, es evidente la apariencia de quemaduras de 3er grado en su brazo derecho. Existen muchas teorías sobre las frutas Logia. Si 2 usuarios de Logia con poderes de elementos paralelos se enfrentaran, ¿cuál de ellos dominaría al otro? Un ejemplo sería, por supuesto, la fruta Magu Magu de Akainu y un consumidor de la fruta Mera Mera. El poder de la fruta Mera Mera es inferior al de la fruta Magu Magu en la jerarquía de las frutas del diablo, ya que el magma es de un orden naturalmente superior al fuego, lo que le permite anular los poderes de la fruta de la llama. Por eso sospecho que, sean lo que sean esos extraños orbes, existen en un plano aún superior al de la fruta Magu Magu. Al observar, vemos que estos soles en miniatura, por así decirlo, evaporan el líquido del cuerpo con un solo toque, dejando tras de sí un cadáver momificado. A medida que la batalla continúa, el joven Naruto pudo contrarrestar todos los movimientos de Akainu con relativa facilidad, demostrando su extenso arsenal. Solo en un momento lo oímos nombrar estas extrañas llamas. Estilo abrasador. Dragón asesino humeante extremo.
Abrasador, el nombre mismo, es preciso para tales técnicas, llamas tan poderosas capaces de abrasar todo lo que tocan. Esto lo convierte en un enemigo increíblemente letal, pero a medida que avanza la lucha, se revelan más de sus rasgos únicos. Pronto, las pantallas se dividieron cuando Borsalino entró en la contienda, salvando por poco la vida de Sakazuki. Ahora verían la pelea desde dos puntos de vista diferentes. Luego, cuando los tres se separaron, las palabras quedaron en silencio, algo que el almirante de la flota comentó que era necesario para un análisis más profundo. Y entonces, la voz del joven comenzó a hablar. ¿De verdad no puedes vivir con tu propio fracaso? ¿A dónde te ha traído eso? De vuelta a mí, dijo con voz suave y serena. Pensé que al rescatar a los dragones celestiales para entregarlos a tus amos, el mundo se daría cuenta de que no son dioses y finalmente se defenderían. Pero me has demostrado que eso es imposible. Y mientras haya quienes recuerden lo que fue, siempre habrá quienes sean incapaces de aceptar lo que puede ser. Se resistirán, comentó. Borsalino se encogió de hombros. Sí. Todos somos muy tercos, intentó bromear. Él fue ignorado. Naruto se puso las manos en las caderas. Estoy agradecido. Porque ahora sé lo que debo hacer, les dijo a los dos hombres. Romperé este supuesto sistema de justicia, un sistema de pura corrupción, hasta el último ladrillo, declaró mientras se sumergía en su chakra puro, con el senjutsu de los 6 caminos cubriendo todo su cuerpo. Y luego, con las mismas personas que menosprecian e ignoran, crearé uno nuevo. Rebosante de esperanza y amor, porque conoce la verdad de lo que se le ha dado. Naruto les dijo, su mirada alternando entre los dos almirantes. Y será un mundo agradecido, afirmó. Borsalino entrecerró los ojos. Pero nacerá de la sangre, afirmó. Naruto asintió con un bufido. Sabes, en todos mis años de lucha, violencia, discordia, nunca fue personal. Pero te diré ahora lo que voy a hacerle a tu terco y molesto sistema de corrupción. Lo disfrutaré, muchísimo. Y todos lo sabrán. Porque tú no estarás vivo para contárselo, declaró, mirando fijamente a Sakazuki, y entonces los tres se atacaron entre sí. Para entonces, observaban cómo Naruto se movía con facilidad a velocidades que rivalizaban con la Pika Pika no Mi de Borsalino, convirtiéndose en un destello dorado. La sorpresa que se reflejaba en los rostros de todos los presentes era evidente. Algunos incluso mostraban incredulidad, otros indignación y el resto miedo. Por sus expresiones, todos se han dado cuenta de que este Uzumaki Naruto no solo puede ver, sino también moverse a la velocidad de la luz, ya que logró esquivar a Kizaru-san más de una vez, demostrando que no fue casualidad. Lo notable fue su habilidad para atrapar la patada de Kizaru y parecer agotar todos sus poderes. Mientras Kizaru lo distraía, Akainu logró asestarle un solo golpe a Naruto. Este no se vio afectado por el intento de dañar su estructura facial, pero fue inútil, ya que salió ileso de una herida tan fatal, demostrando que este Naruto es más de lo que parece, ya que nadie debería sobrevivir a un ataque así. Otro clic mostró a Naruto invocando un orbe azul en su mano. Esta extraña técnica nueva, que toma la forma de una esfera en espiral con anillos, fue nombrada Rasengan estilo agua o esfera en espiral y logró eludir la defensa de Sakazuki, penetrando no solo su Aki, sino también su Magu Magu no Mi. Esto significa que este joven puede dañar a todos los usuarios de frutas del diablo sin usar piedra marina ni Aki, ya que creo firmemente que no usa Aki. Aún no he descubierto qué es. Vegapunk se aclaró la garganta mientras la batalla se desarrollaba hasta llegar a un empate mientras Naruto mostraba su poder sobre el elemento lava desatando un tsunami de roca fundida que empequeñecía al de Sakazuki. Al ver esto, es evidente que el control de Akainu sobre el magma palidece en comparación con el de Naruto, ya que fue capaz de crear sin esfuerzo un muro de lava más grande que el suyo. Sin embargo, no solo presenciamos dos nuevas habilidades, sino una tercera. Un control sobre la arena tan alto que deja en ridículo a la Suna Suna no Mi de Crocodile, ya que el joven Naruto podía controlar una gran cantidad de arena sin despeinarse. Sin esfuerzo, la ordena que ataque a Kizaru y a Akainu, demostrando su letal destreza al tomar a Kizaru desprevenido y aplastarlo. Por suerte, nuestro almirante usa logia y salió ileso. Quizás aquí es donde ahora vemos la habilidad potencialmente más poderosa de nuestros enemigos, el poder de crear vida. Declaró Vegapunk mientras balanceaba sus brazos hacia los lados dramáticamente mientras el video revelaba a Naruto juntando sus manos. Jutsu oculto estilo madera. Aparición en lo profundo del bosque. Ante los ojos de todos los marines presentes, a través de los de dos almirantes, presenciaron lo que solo podía llamarse la obra de un dios. Ante ellos, vieron como un páramo árido cobraba vida, como un denso y frondoso bosque de robles gigantes cobraba vida.
Troncos y raíces brotaban del suelo, elevándose hacia el cielo, alcanzando alturas nunca vistas. ¿Cómo es posible imitar el poder de tantas frutas del diablo? ¿Ese es el poder de mi Mori Mori no Mi? Preguntó el vicealmirante Aramaki, sorprendido, ante la posibilidad de que alguien usara su poder para luchar contra la justicia. Crear semejante vida en un páramo yermo, no debería ser posible. Dijo la tercera mujer en la habitación. Su voz era suave, con un acento único, que solo podría describirse como extranjero, pero agradable al oído. Incluso podría decirse que era seductora, como si te hubiera visitado una sirena. La seductora voz pertenecía a Claire Dufour, una mujer de unos 30 y pocos años con largos cabellos dorados que caían como un río hasta el suelo. Su rostro tenía forma de corazón, con grandes ojos azules, nariz definida, labios rojos como la nieve, piel blanca como la nieve y dientes brillantes. Llevaba un largo vestido negro con volantes en los bordes. Un abrigo de vicealmirante descansaba sobre sus hombros mientras estaba sentada con las piernas cruzadas, dándole el atractivo de una mujer delicada con ropa gótica negra. La verdad es que, no lo sabemos. Solo puedo teorizar que el poder que Uzumaki Naruto posee le permite imitar las frutas del diablo para crear vida. El tamaño de esos magníficos árboles revela lo aterrador que es este hombre. Con su poder, puede crear bosques densos y frondosos en una tierra árida. Vegapunk volvió a la escena, observando el gigantesco bosque creado por Naruto. Si pudiera controlar este poder, descubriría los secretos que se escondían tras él. Vegapunk volvió a concentrarse en la reunión, asintiendo con la cabeza a Sengoku, quien pulsó el botón de reproducción. La escena comenzó cuando una gran llamarada envolvió el bosque, seguida de un rayo que atravesó el abdomen de Borsalino y lo partió por la mitad. En cuanto al ataque del almirante, Agoromo fue alcanzado por roca fundida, desapareciendo en una nube de humo. Sakazuki fue repentinamente sorprendido y cubierto de agua. En ese instante, una extraña esfera en espiral lo golpeó. Mientras la escena continuaba, la aparición de dos Agoromo provocó que los marines se levantaran. «Son dos», gritó Orlin mientras se levantaba de su silla y golpeaba la mesa con los puños y los ojos abiertos con incredulidad. Vegapunk resistió el impulso de poner los ojos en blanco ante las payasadas del grandullón. «Sí, hay dos. Mi teoría es que Agoromo puede crear un doble, clonarse a sí mismo si se quiere». «¿Cómo?». De nuevo, es desconocido. No tenemos suficiente información sobre este individuo, incluso con todo lo que se ha revelado. Sin embargo, es posible que posea una técnica similar a la que utilizan algunos usuarios de logia elemental para clonarse, o incluso a la de los pocos paramecia que pueden copiarse a sí mismos. Fue durante las palabras de Vegapunk que un grito arrancó a todos los marines a la pantalla. En la pantalla, Sakazuki, desde la perspectiva de Borsalino, gritaba de dolor mientras Naruto sujetaba el lado derecho de su rostro, mientras las llamas consumían la piel del almirante. Mientras el usuario de la fruta Magu Magu intentaba liberarse, el rubio le agarró el brazo izquierdo con fuerza. Las pantallas se fusionaron, permitiéndoles a todos ver desde la mirada aterrorizada de Sakazuki. Solo pudieron observar cómo Naruto invocaba un conjunto de llamas turbulentas, azules en su brazo derecho y naranjas en el izquierdo. Las llamas naranjas se movían por su cuerpo, enroscándose alrededor del brazo derecho del hombre y fusionándose con las azules, estilo Scorch, espada de incineración extrema. Todos observaron con horror silencioso cómo esas llamas retorcidas se transformaban en una espada de doble filo, y de un solo golpe, la derribaron. En ese instante, todos vieron a través de los ojos de Sakazuki cómo la espada llameante le arrancó el brazo izquierdo. Sus ojos se abrieron de par en par al ver cómo la extremidad amputada se arrugaba antes de desmoronarse bajo el poder de las intensas llamas. La brutalidad del hombre, incluso el paso para pisotear el muñón de Sakazuki, hizo estremecer a algunos marines. Naruto agarró al hombre por la mandíbula, obligándolo a mirarlo a los ojos. «Escúchame bien. Los dejo con vida a ti y a tu camarada, no por piedad, sino porque tengo un mensaje que entregar. Soy lo suficientemente fuerte como para enfrentarme a dos almirantes y casi matarlos sin esfuerzo. Este es mi poder. Usaré esta fuerza para destruir el gobierno mundial. ¿Entendido? Aplastaré al gobierno mundial y a la marina. Aniquilaré a todo dragón celestial que viva», declaró con seriedad. Mientras Sakazuki intentaba apartar la mirada, Naruto apretó la mandíbula con más fuerza. «Destruiré todo mal en este mundo y en esta supuesta justicia absoluta. Traeré la paz eliminando el régimen actual. Esta era será purgada para que pueda comenzar una nueva», dijo Naruto mientras observaba al patético almirante que tenía delante.
Entrecerró los ojos al soltarlo, puso el pie en la garganta de Sakazuki y comenzó a presionar. ¿Entiendes? Ladró Naruto, recibiendo un asentimiento del almirante, quien no podía hablar. Naruto retiró el pie y retrocedió un paso mientras Sakazuki comenzaba a toser sangre. Envía un mensaje a los nobles mundiales de mi parte. Su opresión en este mundo terminará. Esta es una promesa para toda la vida, lo entiendo. Declaró abiertamente al furioso almirante, quien estaba demasiado destrozado como para siquiera levantarse y defenderse. Naruto liberó una oleada de chakra de su cuerpo, tan fuerte que destruyó el bosque que había creado, borrándolo de la existencia. La arena se desvaneció, revelando toda la base de la marina. Todos los marines presentes escucharon atentamente el mensaje. Algunos se quedaron boquiabiertos ante la audacia de este hombre al proclamar que destruiría el gobierno mundial. Pocos se indignaron por su objetivo, mientras que otros simplemente se quedaron sentados y reflexionaron sobre sus palabras. La demostración de poder fue suficiente para silenciarlos. Había destruido el mismo bosque que había creado con un simple estallido de poder, lo que significaba que tenía mucho más bajo la manga. Tanta convicción. Me hace querer creer que este joven logrará sus objetivos. El marine ciego se reclinó en su silla, con la mano derecha apoyada en su espada. Cerró los ojos mientras se dejaba absorber por todo lo que había oído. Este Uzumaki Naruto no es alguien a quien el gobierno mundial deba subestimar. No solo es grande su poder, sino también el poder de sus palabras. Tiene tanta convicción, cree de verdad en su causa. El mundo ha cambiado. El mundo era una gran apuesta entre facciones. Quienes tenían más cartas tenían más poder. El gobierno mundial, los Shichibukai y los Yonko. Ahora un nuevo poder se ha manifestado, y Naruto Uzumaki ha demostrado que tiene todas las cartas en sus manos. Él es la casa, y todos jugamos en su mesa bajo sus condiciones. Ya ha empezado a crear ondas en el agua que pronto se convertirán en olas. Espero con ansias ver si logras tus objetivos. Iso reprimió una sonrisa, manteniendo una expresión impasible sin revelar ni una pizca de emoción. Tras largas deliberaciones con los 5 ancianos, se ha decidido que la recompensa original permanecerá intacta. Hemos decidido que, debido a la amenaza que representa este Uzumaki de Naruto, su recompensa será marcada con una orden de no acercarse para todos los marines. Tras largas deliberaciones, se le ha otorgado el título de El desastre natural por los daños que ha causado. Anunció Sengoku, dejando que un silencio silencioso cayera sobre los marines, mientras asimilaban la información lentamente. Muchos marines presentes tuvieron que contenerse para no caerse de sus sillas. Orin fue el primero en ponerse de pie. Seguro que es una broma. Darle a este hombre semejante recompensa y un título obsceno es demasiado. Argumentó el marine. No es su decisión, vicealmirante. Los ancianos se han puesto firmes y ya han comenzado a imprimir los nuevos carteles. Además de Uzumaki, el zorro Kurama ha recibido una recompensa de 3.550.000.000 Berry y el título de El horror sobrenatural por su inmenso poder y fuerza. Desafortunadamente, dado que Kaido posee una fruta del diablo de fuerza similar, nos mantenemos optimistas en asegurarnos de retirarle el título de criatura más fuerte para evitar que se descontrole, declaró Sengoku. Si no hay más interrupciones, me gustaría continuar con el siguiente punto de nuestra agenda. Sengoku hizo uso de su poder para obligar a sus marines a recuperarse y retomar sus asientos para el siguiente punto de la lista de la reunión. Debido al ascenso de Uzumaki de Naruto, numerosos piratas han comenzado a aumentar su actividad, viéndolo como un ejemplo a seguir. Entre ellos, destacan los 4 emperadores, cuyas operaciones han crecido considerablemente en un intento por superar a la de los demás. Este Uzumaki podría deberse a que cada uno de ellos lo ve como un rival prometedor. Por ello, los ancianos también han decidido aumentar sus recompensas. Anunció Sengoku mientras la imagen cambiaba a la de Edward Barba Blanca Neugate. Primero, Edward Barba Blanca Neugate ha reclamado 30 territorios más bajo su bandera y ha reclutado a numerosas estrellas en ascenso para su tripulación. Su recompensa aumentará de 5.046.000.000 a 7.432.000.000. Esta nueva recompensa finalmente lo coloca por encima del antiguo rey pirata, Gold Roger, quien poseía una recompensa de 5.564.800.000 Berry antes de su ejecución hace 20 años, anunció Sengoku, pero fue interrumpido cuando sus marines comenzaron a lanzar gritos de indignación. Sengoku dio un puñetazo sobre la mesa para silenciarlos. No he terminado. Sengoku esperó a que volviera el silencio antes de continuar.
El segundo pelirrojo Shanks ha saqueado las reservas de comida y ron de los marines desde la base G10 hasta la G25, causando daños millonarios. Su recompensa aumentará de 3.467.800.000 a 4.048.900.000 Berry, declaró mientras lanzaba una mirada fulminante para silenciar a todos, sabiendo que pronto habría un estallido de indignación con su siguiente anuncio. En tercer lugar, la recompensa anterior de Jack el Borrador, el pirata bestia, de 400 millones Berry, se elevará a 980.740.000 por la destrucción de un batallón de marines. Y no olvidemos que Kaido de la Bestia, quien sobrevivió una vez más a la ejecución antes de escapar, ha visto su recompensa anterior de 3.750.000.000 Berry ahora en 4.611.100.000 Berry. Sengoku hizo una pausa mientras levantaba el último de los nuevos contratos a la altura de los ojos. Dejó que la pausa continuara, permitiendo que todo se asimilara. Por fin, Big Mom Charlotte Limblin, capitana de los piratas de Big Mom, ha arrasado algunas pequeñas islas frente a la costa de East Blue por no cumplir el acuerdo establecido con ella. Su recompensa aumentará de 3.870.000.000 Berry a 4.388.000.000 Berry. Sengoku terminó su informe y se hundió en su silla, exhausto. Todos estos piratas le estaban dando dolor de cabeza. Los 4 emperadores y Uzumaki son individuos que superan el sentido común. Son seres que sobresalen por encima de todos los demás. Algunos más que otros. Tenemos la oportunidad de enfrentarnos a los 4 emperadores, pero me temo que este chico Uzumaki ha enfurecido a algún dios que ha decidido descender del cielo para borrarnos de la existencia. Estos pensamientos llenaron de miedo a Sengoku. ¿Tendría él o algún miembro de la marina el poder para enfrentarse a este nuevo jugador? Si llegaba el momento, tendría que organizar a los marines más fuertes para que lo acompañaran en la batalla contra esta monstruosa bestia. Uzumaki Naruto, ¿de dónde vienes? Nuevo mundo. Moby Dick. Dios mío. ¿Lo hizo él solo? Exclamó Marco sorprendido. ¿Qué pasa esta vez, Marco? Preguntó un hombre grande mientras se apoyaba contra una pared. Chicos, miren esto. Gritó Marco. Uzumaki de Naruto ataca una instalación de la marina y mata a todo el personal. Los almirantes Sakazuki y Borsalino, dados por muertos. La isla se hundió por capricho de Uzumaki, leyó, provocando que todos miraran a Marco con asombro. Ni hablar. ¿Luchó solo contra esos dos y los venció? Preguntó Tats con cara de asombro. Chicos, son unos demonios, Caa. Rió otro hombre. ¿De verdad les demostraron a esos perros del gobierno quién era mejor, afirmó. Teach tiene razón. Alguien así sería bienvenido en la tripulación. Jozu asintió con una sonrisa. Papá ya está planeando hacerlo miembro de la comunidad, solo necesitamos encontrarlo antes de que pueda reaparecer en otro lugar, declaró Marco. Oye, se me acaba de ocurrir algo. Si se uniera a nosotros, ocuparía el puesto de comandante de la segunda división. Tarareó Vista. Sería perfecto para eso. Tatch sonrió. Nuevo mundo. Wano. Horror sobrenatural, zorro demonio Kurama. Eso sí que es una bestia. Exclamó Jack. Y tiene una recompensa de 3.550.000.000 de Berry. Exclamó. ¡Genial! Si funciona con Uzumaki, mataremos 2 pájaros de un tiro. Sonrió Quinn. Un equipo tan poderoso será crucial para los planes del jefe. Afirmó. Más saque. Rugió Kaido, y luego empezó a beber de su calabaza. Celebramos el poder de nuestro futuro aliado. Rey, que comience el festín, saquemos lo mejor de nuestras reservas. Ordenó mientras los piratas vitoreaban. Orochi se burló con silencioso disgusto. Si pudiera matar a Kaido, lo haría, pero el Oni era demasiado poderoso y demasiado resistente para siquiera arañarlo. Necesitaba tomar el control y pronto. Mientras escuchaba desde el pasillo, la joven sintió que sus ojos brillaban de emoción. Naruto era realmente extraordinario. Nuevo mundo. Isla del pastel completo. Bueno, parece que los marines están aprendiendo a las malas a no meterse con mi futuro yerno, mamá. Charlotte Limblin rió. Era de esperar que Borsalino luchara contra él, ya que escapó cuando recuperó las tierras sagradas, pero Akainu simplemente estaba ladrando al árbol equivocado, sonrió con suficiencia. Esto es absurdo. ¿Cómo demonios logró hacer todo eso? ¿Los almirantes no son precisamente unos pusilánimes, madre?, preguntó Katakuri. Akainu solo podría igualarte en una pelea, afirmó.
Sí, es cierto, pero algo me dice que Uzumaki Naruto se estaba conteniendo para no matar al animal rabioso. Su madre asintió. Después de todo, Akainu es un hombre al que solo le importan sus propios objetivos. Los marines simplemente lo dejan actuar libremente porque trabaja para ellos. Un pequeño perro al que pueden azuzar contra quienes no les gustan. Ojalá esto les haga abrir los ojos. Se quejó. Katakuri se cruzó de brazos y le preguntó a su madre, ¿aún quieres que se corra la voz de que Smoothie está comprometida con él? Claro que sí, me imagino esas lindas marcas de bigotes en las mejillas de mis adorables nietos. Lin Lin suspiró con aire soñador. Si tan solo fuera más joven, lo reclamaría para sí misma. Grand Line. Shanks se rió mientras sostenía el cartel. Eso sí que es una declaración. Exclamó mientras le entregaba la recompensa a Ben. Parece que nos estaba ocultando algo, ¿eh? Preguntó. Beckman resopló. El horror sobrenatural no es de los peores que he visto, pero para empezar, la recompensa es impresionante. Comentó. Me recuerda un poco a cómo Loki consiguió su recompensa. Shanks lo miró con enfado. Y arruinaste el ambiente, idiota, se quejó mientras los demás se reían de su capitán.